Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Bueno, pues siguiendo nuestra costumbre de empezar puntuales esta reunión de formación, la quinta charla sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy pues le ha tocado a don José Antonio, Monseñor don José Antonio, una charla un poquito batiburrillo, porque le ha tocado pues, muchos temas un poquito inconexos, pero bueno, él que es un gran teólogo, él me dio clase a mí de Cristología, le estudió en Roma, Cristología. Yo creo que vamos a disfrutar de su capacidad de síntesis, su don de palabra, también de su amor al Señor y a la Virgen María. Y nos va a hablar de muchos temas de interés que algunos son inconexos, ¿no? Pero bueno, otros sí tienen conexión. Nos va a hablar del laicado, del clero, de la vida consagrada. Luego nos va a hablar de la mujer más grande de todos los tiempos, que es la Virgen María, la Madre de Dios. Así la declaró el Concilio de Éfeso, la Theotokos, la Madre de Jesús, el Hijo de Dios, y en la cruz, en el Calvario, el Señor la entregó como madre, y ella también es corredentora con el Señor. También nos va a hablar de algo muy importante, algo que se nos da como semilla, como promesa en el bautismo, la vida eterna. Jesús, después de su muerte, bajó a los infiernos. Jesús bajó a los infiernos, al Sheol, al lugar de la muerte, y allí donde había desesperación, donde había pura oscuridad, Él llevó la luz, llevó su salvación, y hoy también se nos invita a que tú y yo abramos nuestro corazón para recibir la salvación de nuestro Dios, de Jesucristo, y también rezamos para que todo hombre, toda mujer que está sobre la superficie de la tierra, pues abran su corazón a la salvación de Jesucristo, el resucitado, que es pura luz, que nos trae la salvación y nos quiere dar una vida plena, ahora y mucho más plena en el cielo. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a Monseñor don José Antonio Sánchez Herrera, que es el párroco de la Encarnación y que yo creo que nos va a dar una charla muy interesante sobre todos estos temas. Y nada, pues él tiene la palabra. Vamos a intentar hacer esa síntesis. De todas maneras, también vosotros tenéis el catecismo y cada una de las partes las podéis profundizar y las podéis, trabajar en el propio catecismo. Dentro de Creo en la Iglesia, que es el artículo 9 del credo, en el párrafo cuarto, el catecismo nos presenta a los fieles discípulos de Cristo. ¿Y quiénes son? El Concilio Vaticano tuvo la feliz idea de volver a los orígenes, a los comienzos de la Iglesia, y siguiendo a San Pablo y a los padres de la Iglesia, nos habla de la Iglesia como pueblo de Dios. Hasta el Concilio Vaticano II no es que no hubiera sido la Iglesia pueblo de Dios, pero se había subrayado por siempre, si alguien niega algo hay que afirmarlo para que nadie lo discuta. Se había hablado más de la Iglesia como una sociedad jerárquica, como cuasi piramidal, donde los laicos quedaban, en el final, en la parte más baja de la pirámide, y un poco como colaboradores, no con una vocación específica, sino como colaboradores en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Bueno, pues el concilio, primera cosa, que deja muy claro, que
que por el bautismo todos tenemos la misma dignidad y somos todos parte de un mismo pueblo, todos discípulos de Jesús. Él es el único maestro, Él es el único Señor y todos los demás somos hermanos, con distintos carismas y con distintas funciones, con distintas llamadas de parte del Señor, todos llamados a una vocación común, que es la que nos da el bautismo, y después cada uno de nosotros y cada uno de los discípulos de Jesús con una tarea diferente. Por un lado está la jerarquía, el Papa, los obispos, los diáconos. Por otro están los laicos. Y después está también la vida consagrada. Y a cada uno de esos 3 capítulos de lo que son los discípulos de Jesús, le vamos a dedicar unos minutillos. Todos incorporados por Cristo en el bautismo. Y todos participamos de ese sacerdocio común. Y todos somos como Cristo, porque somos sus hermanos. Y Él nos ha incorporado a su vida y a su suerte por el bautismo. Todos sacerdotes, profetas y reyes. Todos iguales en dignidad. Pero todos con un oficio y con una condición cooperamos a la edificación del cuerpo de Cristo. La Iglesia, en el Concilio Vaticano II, dedicó toda una constitución precisamente al tema de la Iglesia, la Lumen Gentium, la Iglesia, luz de la gente. Bueno, pues la diferencia entre los miembros sirven a la unidad y a su misión, porque nos lo recordaba San Pablo en la carta a los Corintios. Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de carisma, pero cada uno recibe un ministerio, una carisma, un don, una gracia para el bien común, para el servicio del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo en el que Cristo es la cabeza y todos los demás somos miembros. Y ningún miembro es baladí. Todos sirven y todos en comunión ayudan a que el cuerpo funcione. El ministerio ordenado, la jerarquía en la Iglesia, es una jerarquía de servicio. La autoridad en la Iglesia no es el que más manda. La autoridad es el autor de vida. Así se entiende. Y el ministerio en la Iglesia es servicio. Hasta el punto de que el Papa, el obispo de Roma, es el siervo de los siervos de Dios. Ese es su título. Porque se entiende que el ministerio ordenado es como Jesucristo, que no ha venido a ser servido sino a servir. Y acordaros que él le pregunta a los discípulos, ¿quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que la sirve? Y los discípulos rápidamente dicen, bueno, pues Señor, clarísimamente, es más importante el que está sentado a la mesa. Pues recordar que yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Y por eso, el que tiene más autoridad en la Iglesia, el que tiene mayor responsabilidad, él se titula y se autotitula el siervo de los siervos de Dios. El ministerio tiene además un carácter colegial, porque el Señor eligió a los 12, como el nuevo Israel, y elegidos juntos también fueron enviados juntos. Los obispos en comunión con el obispo de Roma, y los presbíteros y diáconos, que son también parte de esa jerarquía, en comunión con su obispo diocesano. Cada uno, además, aunque es un colegio, cada uno es llamado personalmente. La vocación es siempre personal. Tú sígueme. Y por eso, el que ha recibido esa misión del Señor a ser, digamos, apóstol y discípulo, él actúa siempre en persona Christi. Y si habéis dado cuenta, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, yo te bautizo, yo te perdono. El colegio episcopal tiene una cabeza, que es el Papa. Eligió a los 12, pero a Pedro le dio una tarea singular. Lo puso al frente. Y hay un solo y único colegio apostólico. Todos los obispos del mundo, con el Papa a la cabeza, es el colegio apostólico.
Y a Pedro le entrega las llaves de la Iglesia. Pedro y el colegio apostólico recibieron la función de atar y desatar. Este oficio está en los cimientos de la Iglesia. El Papa, que es el obispo de Roma, porque allí es donde Pedro ejerció su ministerio episcopal, es el sucesor de Pedro y es el principio perpetuo y visible de la unidad de todos los obispos con los fieles. Como vicario de Cristo que es y pastor de toda la Iglesia, él tiene la potestad suprema. Él es pastor de la Iglesia universal, como cada obispo es pastor en su iglesia particular. Y el colegio episcopal, los obispos de todo el mundo, no tienen ninguna autoridad si no están unidos al obispo de Roma como cabeza del mismo. La potestad del colegio sobre la Iglesia se ejerce de manera solemne en el concilio. No existe la posibilidad de celebrar un concilio si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o no lo ha aceptado como tal. Es decir, que no puede un grupo de obispos que tienen una misma sintonía de, bueno, nos reunimos y vamos a hacer aquí un concilio. No. El concilio lo tiene que aceptar el Papa, lo tiene que aprobar él. Cada uno de los obispos, unidos al obispo de Roma, son los que visibilizan la unidad de la Iglesia en cada iglesia particular. Y en esa tarea que tienen, son asistidos por los presbíteros y los diáconos. ¿Y qué le pide, digamos, la Iglesia a la jerarquía, a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos? Pues que sean especialmente solícitos con los pobres, con los perseguidos a causa de su fe y con los misioneros. Las iglesias particulares también se pueden, digamos, reunir y unir porque tienen algo en común, la cercanía, o lo mismo en provincias eclesiásticas, o en regiones, o en patriarcado. La jerarquía tiene como misión enseñar. Los obispos y los presbíteros son predicadores del Evangelio y maestros auténticos. A ellos les toca ese servicio tan precioso de que el Evangelio del Señor no sea lo que a mí me dice, sino lo que dice. A ellos les toca que la fe sea objetiva y que la palabra no sea manipulada y que no sea ideologizada. Que sabéis que siempre el riesgo de la palabra es que si yo la asumo como algo personal y lo que me dice a mí, pues resulta que lo que me dice a mí no es igual que lo que dice al que está a mi lado. Y si a cada uno la palabra de Dios nos dice algo diferente, pero que no se pueda poner en común, sino, digamos, sean temas antagónicos, imaginaros el guirigay que se podría organizar. ¿Quién le toca discernir lo que la palabra dice para que no caigamos en el subjetivismo de lo que la palabra me dice? Pues evidentemente es al magisterio. Y ese magisterio lo ejerce universalmente para toda la Iglesia, el Papa, y en cada iglesia particular el obispo. Para mantener en la Iglesia la fe verdadera, Cristo, ¿verdad?, le confiere a la Iglesia una participación en su propia infalibilidad. La Iglesia es infalible en los temas de fe y en los temas de moral. Esa infalibilidad no es tampoco de una manera como a mí se me ocurre. Es con el sensu fide. El Papa es infalible cuando toca temas de moral y de fe, pero porque es asistido por el Espíritu Santo y porque se ha dado cuenta que eso es lo que cree y vive y desea y ayuda al pueblo de Dios. Y también tiene esa infalibilidad el concilio, cuando es un concilio ecuménico presidido y aprobado por el Papa. Cuando la Iglesia define y ofrece algo como verdadera doctrina de la Iglesia
para todos infalible, evidentemente eso pasa a ser doctrina revelada. Se pone al mismo nivel prácticamente que la palabra de Dios. Por eso la Iglesia es el tema, digamos, de las definiciones, son poquitas, muy poquitas a lo largo de la historia. Y normalmente, siempre, por supuesto, apoyada en la palabra de Dios y para clarificarla, para desarrollarla, para poner paz, en definitiva, a lo que de alguna manera dentro del pueblo de Dios puede ser conflicto. Que María es la Madre de Dios, evidentemente, eso está en la Escritura. Pero como no estaba suficientemente claro, me refiero a lo que va a contar un poco Rafael, como no estaba, como en algún momento empieza a dudarse, tiene que venir el Concilio de Éfeso y clarificar. Si Jesús es el Hijo de Dios y María es la Madre de Jesús, pues entonces María es la Madre del Hijo de Dios. Pero como el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo son un mismo Dios, se puede decir con toda verdad que María es la Madre de Dios, aunque sería más exacto decir que María, pero evidentemente María no es la Madre del Padre ni la Madre del Espíritu Santo. María es hija del Padre, esposa del Espíritu Santo y madre del Hijo. Pero como el Hijo Dios, se puede decir perfectamente que María es Madre de Dios. ¿Veis? Ahí nos encontramos con una definición hecha por un concilio que desarrolla algo que está en la Escritura, pero que evidentemente no está suficientemente desarrollado y ha creado conflicto y ha necesitado realmente que la Iglesia, en su magisterio, lo aclare. Por ahí va el línea de la infabilidad. No es que el Papa se levante una mañana, se le ocurre una cosa y dice, ¡pum!, la suelto y aquí está. Solo cuando atañe a la fe y a las costumbres en el sentido, digamos, de la moral. Y si os dais cuenta, el Papa por sí mismo no ha hecho uso de esa infalibilidad. Lo ha hecho siempre el concilio. Y el concilio, digamos, es presidido por él, pero con la asistencia de todos los obispos del mundo y escuchando siempre lo que se llama el sensu fidei, al pueblo de Dios. Está claro que también, digamos, ese magisterio solemne definido, que es el de los concilios, hay otro magisterio que es el magisterio ordinario, no tan solemne, que es cuando el Papa habla de temas que nosotros con obediencia religiosa asumimos y aceptamos. Pero que evidentemente, si yo no lo acepto, no estoy contra la fe. Pero evidentemente, normalmente lo que el Papa dice, lo que los obispos nos dicen, cuando no es de un chascarrillo, ni un tema, digamos, ni una entrevista en la tele, etcétera, sino cuando ya, digamos, es un documento, ese documento es magisterio ordinario y nosotros, como buenos hijos de la Iglesia, lo asumimos y lo aceptamos con piadosa religiosidad, ¿no? Además de enseñar, la jerarquía tiene la función de santificar. Presiden a la comunidad y les regalan lo que la comunidad más necesita, la vida sacramental. Al mismo Señor, hecho pan de Eucaristía, es el Señor que con la fuerza del Espíritu Santo nos perdona. Es decir, la tarea, digamos, de santificar al pueblo de Dios, de rezar por él, de llamarlo a la oración, de celebrar los misterios de la fe, es precisamente otra misión que tiene la jerarquía. Y como pastor de la Grey, en esa misión santificadora, le toca precisamente también ser modelo y ejemplo para el pueblo de Dios. Y también la tercera pata de la misión que tiene la jerarquía es la de gobernar. Cada obispo en su diócesis no es un gobernador del Papa. No es que el Papa es el gran, sino que es, digamos, él tiene autoridad y responsabilidad sobre esa parcela de la Iglesia que es su diócesis. En este caso, don Jesús, sobre la diócesis de Málaga, que como sabéis es la provincia de Málaga y la ciudad autónoma de Melilla. Él no es el gobernador del Papa aquí, pero sí tiene que estar, para tener autoridad y para poder gobernar a la Iglesia en Málaga, tiene que estar en perfecta y total comunión con el obispo de Roma. De no ser así,
si esa comunión se rompiese, ya no podría realmente tener autoridad sobre la Iglesia particular. Esta potestad le es a los obispos, al Papa como obispo de Roma y a los obispos, le es ordinaria e inmediata, y lo hacen en nombre de Cristo. Pero claro, también para evitar subjetivismo, en la Iglesia también todo está regulado. Existe un código de derecho canónico que pone los límites de ese gobernar, de esa autoridad, para que precisamente no pueda haber ningún subjetivismo. Si os dais cuenta, la Iglesia vive del Espíritu, pero justamente porque vive del Espíritu, es servicial, todo es en favor del pueblo de Dios, evidentemente también tiene sus reglas de juego para que precisamente nadie pueda cederse en la autoridad y en el gobierno precisamente de la propia Iglesia. Y evidentemente, sea la misión de enseñar, sea la misión de santificar, sea la misión de gobernar, lo tienen que hacer como el buen pastor. El buen pastor es el que da la vida por la oveja. El buen pastor es el que deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Nunca jamás el buen pastor se aprovecha de su grey, sino que la sirve como Cristo, ante entregar la vida por ella. El segundo grupo, que además es el más numeroso del pueblo de Dios, son los fieles laicos. A ellos les toca precisamente, o os toca, una misión primordial. Bueno, tan importantes son los laicos que sin laicos no habría jerarquía, sin laicos no habría ministerio, es decir, pero precisamente porque ese servicio es en favor del pueblo de Dios, que mayoritariamente es laico. A los laicos lo que les corresponde fundamentalmente es ser presencia de Dios en el corazón del mundo. Es transformar las realidades temporales. Es ser levadura en la masa. Es ser eso que le dice Jesús tan precioso en el capítulo 5 de San Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Pues ahí, en medio de las realidades temporales, donde se juega el partido de la vida, en la política, en la economía, en el sindicato, en las asociaciones, ahí ser luz del mundo y sal de la tierra. Santa Teresita del Niño Jesús, o Teresa del Niño Jesús, decía algo que vale para ella y vale para todos, y especialmente es decir, ella quería ser en el corazón del mundo y en el corazón de la Iglesia el amor. Bueno, pues en el corazón del mundo a los laicos les toca precisamente transformarlo y ser precisamente luz y sal. Sin los laicos no hay comunidad eclesial. Y sin los laicos el pastoreo no tendría su plena eficacia. Tienen la misma dignidad que el resto del pueblo de Dios, que la jerarquía, porque la dignidad no la da el bautismo. Todos hijos de Dios, todos hermanos de Jesucristo, pero cada uno con una misión, con una tarea. La tarea de los laicos es precisamente llevar el Evangelio, anunciarlo, también predicarlo, también ofrecerlo, precisamente en las realidades temporales. Y es una tarea bellísima y preciosa. Y también, es decir, tienen esa misión profética, porque el ser profeta es de todo el pueblo de Dios. Ay, si todo el pueblo de Dios fuera profeta. El día de nuestro bautismo fuimos consagrados con el crisma para ser como Cristo, sacerdote, profeta y rey. Como profeta nos toca precisamente también ser anunciadores de la bondad de Dios, denunciadores de la injusticia y del mal que impide que los hombres vivan como verdaderos y hermanos. Como profeta le toca a los laicos ser un canto de esperanza y contagiadores de esperanza al mundo, este mundo contemporáneo donde os toca vivir. Y cumplí vuestra misión profética evangelizando. Y la misión real, Cristo Rey, pero que sí que como Rey reina desde la cruz, también los fieles laicos les toca precisamente ser servidores en medio del mundo, impregnando la cultura y el resto de las realidades humanas, precisamente impregnándola de los valores del reino. Y también, en la medida de muchas necesidades, los laicos son también colaboradores del ministerio sacerdotal en las tareas, digamos, específicas o en las tareas generales que por necesidad se han requerido.
Pero la función principal y primera es precisamente transformar como levadura esa masa inmensa de hombres en la que los laicos están siempre presentes, las realidades temporales. Y por último, esos discípulos también son la vida consagrada. Hay fieles laicos o jerarquías, que también pueden serlo, que viven de una manera especialísima, porque el Señor ahí se lo pide, algo que también es común para todos los cristianos, pero que ellos lo viven con especial consagración, que es el seguimiento de Cristo, más configurado con Cristo pobre y sufriente, más configurado con Cristo célibe, para poder estar, digamos, a plena dedicación al reino de Dios, y con Cristo obediente al Padre y a los hombres para su salvación. Y esta vida religiosa, esta vida consagrada, en la Iglesia se vive de muchas maneras. Hay personas que la viven en soledad y se van como eremitas. Hay vírgenes consagradas, personas que deciden, porque el Señor así se lo pide, dedicarse plenamente al servicio de Dios y de la Iglesia desde su casa, pero con una consagración virginal. Está la vida religiosa como tal, que tiene como característica, además de vivir la pobreza, la obediencia y la castidad, el vivirla comunitariamente, fraternalmente. Y después están toda una serie, digamos, de institutos seculares o de, evidentemente, la sociedades de vida apostólica, es decir, la amalgama de maneras, digamos, de seguir al Señor con una especial consagración en muchas. ¿Qué tienen todos los consagrados en común? Pues que a ellos les toca seguir e imitar a Cristo desde más cerca, estimulándonos nosotros a la grandeza de Dios y a la belleza de vivir el espíritu de la bienaventuranza. Es decir, un religioso en medio del mundo, mirarle tenía que decirnos a nosotros, oye, mira, igual que cuando miramos un matrimonio cristiano, tenemos que decir, oye, ¿cómo nos quiere Dios? ¿Cómo nos quiere Dios? Porque, ¿cómo se quieren María y Luis? Pues María y Luis se quieren tanto, así me quiere Dios a mí. Y eso es un sacramento. La vida religiosa no es un sacramento, pero mirándolo hacia ella tenemos que decir, qué grande y qué bueno es Dios, que esta persona le ha entregado su vida totalmente. Se ha puesto cerquita de Él para recordarnos a nosotros, proféticamente, que Dios es tan grande que se le puede entregar la vida entera. Sigue el credo y nos habla de la comunión de los santos. ¿Y qué es eso de la comunión de los santos? Pues bien, es decir, que todos los bautizados vivimos en comunión con Dios y en comunión con nosotros. Y que lo bueno que tú haces sirve al bien de todos. Y que lo que tú omites o haces mal daña al cuerpo completo. Somos un único cuerpo con Cristo a la cabeza. Y evidentemente lo bueno sirve al bien de todos y lo menos bueno daña al cuerpo completo. Es un cuerpo que necesita realmente de que vivamos precisamente la fraternidad y que nos sintamos todos parte de él. Pero además esa comunión de los santos, porque santos somos todos los bautizados son santos. A San Pablo se le llenaba la boca de alegría cuando, dirigiéndose a las iglesias, le decía a los santos de Corinto, a los santos de Éfeso, a los santos, porque el bautismo nos ha hecho precisamente vivir esa vida de Dios, esa vida sobrenatural, que es la santidad. Pero esa comunión de los santos no es solamente entre nosotros, los que estamos aquí en la tierra, que somos la iglesia peregrina, la iglesia que milita, la iglesia militante, sino que también es con la iglesia que ya está glorificada en el cielo. Esa comunión es también con los que ya viven en el corazón de Dios, que es nuestro destino de peregrinación. Nosotros vamos peregrinando en esta tierra hacia el corazón de Dios, que es nuestro destino. Y claro, en ese camino, en esa peregrinación, contamos también con la ayuda y con la comunión de otros cristianos, de otros hijos de Dios que ya viven plenamente
con Él en el cielo. A ellos les rogamos y ellos también interceden por nosotros. Su intercesión es, porque como están tan cerquita de Jesucristo, que es el gran intercesor, ellos realmente nos ayudan y a ellos nos encomendamos. Son amigos de Jesús, muy cerca de Él, y ellos interceden por nosotros, nos acompañan y nosotros también le seguimos y les pedimos precisamente su intercesión. Hay, por tanto, una comunión entre la Iglesia de la tierra y la Iglesia del cielo. Los padres de la Iglesia, que tenían esa capacidad, como no había televisión, ni internet, ni nada, tenían mucho tiempo para pensar en muchas cosas y pensarlas muy bien, ellos decían que la Eucaristía es el momento específico de esa comunión entre la Iglesia del cielo y la Iglesia de la tierra. El altar tiene una parte que toca con la tierra, la que nosotros vemos, y hay otra parte de ese altar donde la Eucaristía se está celebrando que pega con el cielo. Esa parte no la vemos porque los velos del misterio nos impiden, digamos, descubrirlo. Pero llegará un día en que, rotos los velos del misterio, la Iglesia que celebra aquí abajo y la que celebra también con nosotros la Eucaristía desde el cielo será un único pueblo, un único cuerpo, ya glorificado definitivamente en eso que veremos ahora dentro de un momento que es la vida eterna. Decía, ¿cómo será? Decían los padres de la Iglesia, ¿cómo será la vida eterna? Pues mirad, una gran Eucaristía, en que llegado el momento, los velos del misterio se rompen y aparecemos todos celebrándola. La Iglesia que estaba en la tierra, la Iglesia que estaba en el cielo, celebran la única Eucaristía, que es la alabanza al Padre por el Hijo con la fuerza del Espíritu Santo. Bien, pues esa comunión, cuando hablamos de creo en la comunión de los santos, estamos hablando precisamente de que todos vivimos esa realidad. Aquí en la tierra como peregrinos. Algunos purificándose, pero ya, digamos, salvados para llegar, digamos, al encuentro definitivo y total con Dios. Y otros ya triunfando con el triunfo de Cristo plenamente allá en el cielo. Entre los santos está la Santísima, la Virgen. Ella la habéis visto y aparece cuando el Concilio Vaticano II en algún momento pensó dedicarle a hablar de la Virgen. Había un grupo de padres conciliares, de obispos, que pidieron un documento específico para la Virgen. Después de darle muchas vueltas, la Asamblea Conciliar decidió que más que dedicarle un documento específico a la Virgen, había que colocarla en el lugar donde la Virgen está genialmente. Y es el capítulo 8 de la Lumen Gentium, porque María es modelo de la Iglesia, porque la Iglesia no tiene otra misión en el mundo que anunciar a Jesucristo. La Iglesia no vive para sí misma, la Iglesia vive para el Señor. La Iglesia no se anuncia a sí misma. ¿Por qué? Porque la Iglesia no tiene nada. Su misión es anunciar a aquel que es el Salvador del mundo. Y María fue quien posibilitó con su sí que Dios tomara la carne humana, naciera, se formara durante 9 meses en su entraña. Ella le dio la carne y el Espíritu Santo formó esa unidad de lo divino y de lo humano en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que nació de María la Virgen. María es precisamente la Santísima, y lo es por su fidelidad a Dios. Y es también madre de la Iglesia, que es la parte que correspondía hoy, es madre de la Iglesia porque al estar tan unida a Cristo, hasta el punto de que lo trajo a este mundo, que lo acompañó como primera discípula en todos los momentos de su vida, que estuvo fiel y sin todavía ver del todo la resurrección a los pies de la cruz, que lo recibió curiosamente, igual que lo había dado a luz y lo tuvo en sus brazos, también lo recibió en sus brazos ya, muertecito todavía, sin verse la aurora de la resurrección, pero fiel hasta el último momento, creyendo firmemente en que lo que Dios le había prometido se cumplía, aunque no lo viera del todo, porque eso es la fe. María, a los pies de la cruz, Jesús le da un encargo a ella y a nosotros. Ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo.
Y hay algo que es muy bonito. Y es que el discípulo se la llevó a su casa. Con lo cual la iglesia es la casa de María. Y tu casa y nuestra casa es también la casa de María. Yo estoy convencido que si somos conscientes de que nuestra casa, nuestra iglesia, es la casa de María, las cosas irán mucho mejor. Porque María, en la boda de Caná, atenta siempre a las necesidades del hombre, le pedirá a Jesús que cambie y que transforme las aguas de nuestras dificultades en vino nuevo del reino, y la Virgen nos recordará todos los días y en todo momento que hay que hacer lo que Jesús nos dice. Por eso el culto a María es especialísimo. Ella no es la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Ella es una criatura humana como nosotros, sin pecado concebida. Pero eso no es un privilegio que le haga, digamos, pasarlo mejor y no tener más dificultades, ni menos duda, ni más duda que nosotros. Ella es una criatura preservada del pecado original, por amor del Padre Dios y teniendo muy presente Dios que iba a ser la madre de su Hijo, pero quitado eso, una criatura como nosotros. Pero tan fiel y tan unida, digamos, al proyecto de Dios, tan discípula de Cristo, tan madre nuestra, que evidentemente ella, digamos, no solamente fue sin pecado concebida, sino que llegado el momento de su muerte, el Señor no permitió que se pudriera en el sepulcro, sino que la cogió de la mano y la subió a los cielos y la puso, digamos, allí junto a Él, para decirnos a nosotros que ese es también nuestro futuro, que también los hijos de María y hermanos de Jesús estaremos con Él en la gloria. Y también María está en el comienzo de la Iglesia, asistiéndola, acompañándola, cuidándola, esperando recibir el Espíritu Santo. María es madre de la Iglesia porque lo fue madre de Dios y madre de Jesucristo, evidentemente. Y por eso el culto que la Iglesia le da a María es especial, con una serie de fiestas y una serie, digamos, de cariño y de cercanía y de importancia que no está, por supuesto, no es el que recibe Dios, pero está un poquito por encima del que reciben el resto de los santos. Ella es la santa de los santos, la Santísima. Ella es nuestra madre. Y creo también en el perdón de los pecados. A ese tema le dedicará el Catecismo un capítulo especial en el tema de los sacramentos, pero ya sabéis que el Señor le da a Pedro y al colegio apostólico, y por lo tanto, digamos, a toda la jerarquía, a todos los pastores, lo que ate en la tierra quedará atado y lo que desate quedará desatado. El gran sacramento que perdona el bautismo, que perdona los pecados es el bautismo. El bautismo no solamente nos hace hijos de Dios, sino que borra, digamos, el pecado original. Y en el momento que lo recibes, todos los pecados de tu vida. Pero borra el pecado, el original y los otros. Pero no quita esa tendencia que tenemos al pecado. El bautismo no es una fuerza mágica que te impida que vaya contra tu libertad o contra tu tendencia al bien o al mal. Es decir, que por eso, porque no se acaba esa tendencia y esa inclinación a poder, digamos, volver a pecar, Jesús le da a la Iglesia, para perdonar los pecados, un sacramento específico. El bautismo y después el sacramento del perdón. Pero sobre eso de los sacramentos, el Catecismo volverá y ahí tendría oportunidad, digamos, de verlo. Y sigue el Catecismo diciéndonos, creo en la resurrección de la carne. Es decir, que no solamente resucita el alma, no, resucitará también nuestro cuerpo, glorioso, glorificado, transformado, al estilo, digamos, del cuerpo de Cristo resucitado. Nosotros, es decir, llamados a la vida,
llamados a la vida, nuestra vocación es vivir. Pero como consecuencia del pecado original, llegó la muerte al mundo. El hombre siempre era finito, pero en el proyecto de Dios no estaba la muerte. Fue el pecado el que introdujo la muerte en el mundo. Y como morimos, el Señor remedió precisamente ese tema tan terrible como es la muerte, haciendo que su propio Hijo pasara por el túnel oscuro de ella y le regaló la resurrección para que también nosotros, por el bautismo, nos unamos al destino de Jesucristo. Ya en el bautismo se ha producido inicialmente la muerte en nosotros. Hemos muerto a todo lo malo, a todo lo al pecado, al mal. Y ya nos hemos incorporado, digamos, al destino de Jesús. Y después, cuando ya, digamos, se cierren los ojos a este mundo y lo abramos ya para la eternidad, resucitaremos, el cuerpo irá a la corrupción hasta el final de los tiempos en que lo recibiremos glorificado y resucitado y se unirá a nuestra alma y viviremos ya, digamos, en esa plenitud en la vida eterna. Creer en la resurrección de la carne es que nosotros, enteritos, en el momento en que llegue la vida eterna, estaremos con nuestros cuerpos gloriosos allí como Jesús lo está desde el mismo momento de su resurrección. Si os dais cuenta, Jesús cuando resucita enseña sus manos a los discípulos. Mirad mis manos. Oye, Tomás, ven, mete tu dedo en mi llaga, mete tu mano en mi costado. No era un cuerpo humano como con el que habían estado ellos caminando por Galilea y por Judea. Era un cuerpo glorioso, era una realidad diferente, pero evidentemente era, digamos, el resucita al completo el ser humano, cuerpo y espíritu. La resurrección será que resucitan los muertos, está claro, lo dice la Escritura y lo dice Jesús. Y esa resurrección será a la vida, porque los que han vivido, digamos, en fidelidad al proyecto de Dios, será también a purificarse para terminar, digamos, de quitarse el lastre de esas cosillas que todavía impiden ver a Dios cara a cara. Y por último, están, digamos, los que resucitan, digamos, y viven en la muerte, que es una gran responsabilidad, que es el infierno. Nadie quiere hablar del infierno porque a todos lo que nos encanta es ir al cielo, que es la gran posibilidad. No podemos poner la salvación y la condenación como si fueran, digamos, los dos platillos de una balanza en el mismo nivel. Hay una posibilidad inmensa, tremenda, que es la que Dios quiere. Hombre, que está ahí en la cruz con los brazos abiertos y que ha derramado su sangre sobre esta tierra, sobre ti, sobre mí, precisamente para regalarnos la salvación. Pero claro, hay una libertad y una responsabilidad. Ahí el Señor nos manda su lluvia. Ahora, si yo abro el paraguas y no quiero que esa lluvia me llegue, Él podrá mandarme más lluvia a ver si rompe el paraguas, pero al final todos tenemos que decir. Lo único que ocurre es que de ese tema nosotros sabemos lo que sabemos. Nosotros podemos imaginar, pero Jesús lo dejó muy claro. Mira, dediquémonos a lo que ahora mismo nos preocupa y nos ocupa, que es extender el reino de Dios, que anuncia eso. Y sobre el más allá, ni el día ni la hora, lo que Jesús nos dice es que hay un lugar en la casa del Padre, que Él va a prepararnos sitio, que viviremos y estaremos con Él. Creemos en la resurrección de los muertos. ¿A la vida? ¿Al purgatorio? ¿O al infierno? Pero no me lo pongáis en el mismo platillo, o a la misma altura. La gran posibilidad es la salvación. Y la otra es un camino por el que se puede ir, evidentemente, si tú te niegas de por vida y en todo momento a ser salvado, porque quieres salvarte tú a ti mismo. Y por último, creo en la vida eterna. La vida eterna es la vida con Dios. Al final de los tiempos, el Señor volverá de nuevo y a recapitular todas las cosas. Cogerá este mundo
lo cargará sobre sus hombros y se lo llevará al Padre. Aquí lo tienes, Padre. El mundo tal como salió de tus manos, precioso y maravilloso, porque ya ha sido redimido y salvado, porque ya ha sido juzgado y glorificado. La vida eterna es la vida ya plena y permanente con Dios después de esa parusía de la que el Señor nos habla precisamente en el capítulo 25 de San Mateo. Llegará un momento en que el Señor se sentará en su trono y juzgará a todas las naciones. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Id al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer. Es decir, al final de la vida habrá un juicio donde, es decir, en el momento que tú te mueres, dice la fe de la Iglesia, que hay un primer juicio, un juicio particular, donde ya te sitúan al cielo, al purgatorio o al infierno. Y al final de los tiempos será ese juicio universal y final sobre toda la creación, que terminará ya, digamos, con la vida plena y total, con el Señor todo en el cielo. Bien, si os dais cuenta, hemos corrido aquí desde el Papa en el Vaticano hasta la vida eterna con Dios en el cielo en 45 minutos, pero bueno, de eso se trataba. Si leí el catecismo en toda esa pecha de números que don Rafael, cuando yo me digo, madre mía, me han tocado todo, el catecismo lo explica muy bellamente, muy bellamente. Una de las cosas bonitas que tiene el catecismo de la Iglesia Católica es que en su redacción está una persona súper inteligente y un teólogo de primera y un pastor de corazón, que es Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Él es el gran redactor, digamos, del catecismo, junto con otro grupo de obispos, del cual uno español, que murió hace poquito, al que también Benedicto XVI hizo cardenal, ya muriendo en Nueva York, que era el obispo Estepa, que era un gran catequista. El catecismo de la Iglesia Católica es una belleza. Y yo animo a que, si esta charla os ha servido para coger esa racha de números, que son una pechada, y profundizarlo, pues bendito sea Dios. Pero he estado encantado de poder compartir con vosotros este rato, y yo no soy especialista de nada, pero sí hay algo con lo que disfruto mucho, digamos, hablando del Señor, y especialmente, digamos, de la cristología, porque es donde más he profundizado. Pero bueno, también cristología es la escatología, que es la vida eterna y la resurrección de los muertos. También cristología es mariología, porque ¿qué sería María si no es en su unión a Jesucristo? Y también cristología es, digamos, la Iglesia, porque la Iglesia nace del costado de Cristo. Y al final, si os dais cuenta, Cristo es todo en todo. Y la última palabra del catecismo, la última palabra del credo, perdón, es amén. Como la última palabra de la Biblia es amén. Y amén no es, bueno, estupendo, genial, de acuerdo, fin. Amén es creo. La raíz de amén y la raíz de creo es la misma. Al terminar, cuando decimos al terminar el credo, amén, estamos diciendo, creo que creo. Y tenemos unos afortunados. Somos unos afortunados de poder decir amén, de poder decir creo. Gracias de corazón por haberme escuchado este rato. Bueno, le damos las gracias al padre José Antonio por esta magnífica charla, que bueno, tenía muchos temas súper importantes, la comunión de la vocación y las diferentes vocaciones y misiones de todos los miembros del pueblo de Dios, la jerarquía, lo que es el clero, los laicos, la vida consagrada. Luego también nos ha hablado de la comunión de los santos, como la Iglesia es una entidad espiritual, también visible y material, pero también espiritual, y estamos unidos con la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante, y los que estamos aquí peregrinando. También, como no, pues muy bonita, ¿no?, la exposición de lo que es el culto a la Virgen María, nuestra Madre, ¿no?, que la Iglesia nos enseña que
le damos un culto de hiperdulía y luego lo que era la exposición de la vida eterna. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Terminamos con el Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu